Les contábamos recién junto a Valentina Reyes, el gobierno le pidió la renuncia de su cargo de Seremi de Salud de la región metropolitana a Rosa Ollarse. Precisamente estamos con ella en contacto a esta hora para conversar sobre este tema. Rosa, gracias por esta entrevista. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hola, sí, buenas tardes. Usted se... ¿Cuándo fue notificada de que tenía que dejar su cargo, Rosa? O sea, a mí me llamaron cuando estaba en cuarentena, me llamaron por teléfono que necesitaban el cargo. Eso se produjo el día de su cumpleaños, leí en la cuenta de su hija. Sí, el día 26. Sí. Se lo pregunto porque usted se ha quejado mucho por el trato. ¿Es precisamente ese tipo de situaciones son las que a usted la dejan con tristeza? ¿Cuál es su sensación respecto a todo lo que ha ocurrido? No. Yo creo que aquí hay un tema que, más que, digamos, el trato, más que la persona, yo creo que se ha hecho una determinación políticamente incorrecta en un periodo muy difícil, en la cual yo he sido una persona que lo ha dado todo por la ciudadanía, por la gente principalmente, y me he volcado a trabajar permanentemente, incluso en el estallido social trabajamos día y noche, los equipos de trabajo siempre estuvieron presentes, los funcionarios trabajando responsablemente, y luego cuando apareció esto del COVID, también nos volcamos al aeropuerto inmediatamente desde enero a hacer acciones preventivas, nos instalamos, nos ubicamos, empezamos a trabajar fuertemente. Después, cuando venía el tema de los cordones sanitarios, también desde mi casa, todos los equipos trabajando desde nuestra casa, nos instalamos también en la Intendencia, junto con digamos, las autoridades de las otras instituciones, para levantar y hacer los planes de trabajo. ¿Rosa? Y la verdad es que allí ya empezaron muchos problemas porque no nos entregaban la información que requeríamos para poder contar con ella y hacer el trabajo que teníamos que hacer en terreno. Perdón, ¿quién le empezó a cortar la entrega de información para entender bien lo que está pasando y conocer su versión? Es que más que no había información, esa es la realidad. Entonces, yo la verdad es que sentí que habían situaciones que se estaban dando que eran medias extrañas. Cuando me instalé en el aeropuerto también. Para entenderlo bien y no quede así como dando vuelta. Es que nunca se sabe de quién. Nunca se sabe de quién. Pero demos un ejemplo completo para que entendamos su postura. Vienen instrucciones de los jefes de gabinete, que no se puede hacer esto, que esto no. Entonces hay instrucciones que vienen, digamos, de diferentes personas que uno no sabe quiénes son los que están tomando determinaciones muchas veces. ¿De parte del ministro de Salud? No, yo diría que no, el ministro de Salud no sé. Es que no podría saber exactamente qué es lo que pasa. Son momentos difíciles. Este es un momento del tema del COVID. Es un tema muy difícil y también es un tema, digamos, que cuesta tomar decisiones y muchas veces cuando no conocemos un tema que no se conoce, también es difícil tomar decisiones y muchas veces damos hasta billones y eso nos pasa a cualquiera. Pero yo tenía muy claro cuando me instalé en el aeropuerto en enero y empecé a exigir los elementos de protección personal a todo el mundo. ¿Rosa? Y empecé a exigir y a instalarnos. Entonces yo creo que las cosas estaban claras. Usted reitera la situación de la fiscalización en el aeropuerto. ¿Usted cree que eso fue lo que gatilló la molestia y la petición de su salida? ¿Por eso usted le pidieron la renuncia? ¿Por actuar de manera autónoma? ¿Por adelantarse a la autoridad central? Porque también se menciona el hecho del cierre del Compin del centro, que fue otro episodio. ¿Qué es lo que gatilló en la práctica que le pidieran la renuncia? No puedo saberlo. Nunca se me dijo qué fue lo que gatilló. ¿Pero coincide con lo del Compin o coincide con lo del aeropuerto? No, yo creo que es todo. Es todo, porque este tema coincide exactamente, son los mismos periodos. El tema del Compin, del brote que hubo en el Compin, es un tema que ocurre precisamente con el COVID también. O sea, es parte de... Esto es un todo, no es una cosa disgregada. Son todos los elementos que se van dando en un periodo complejo, en un periodo, digamos, difícil, y se va dando. Por lo tanto, el Compin, que es un tema que siempre ha significado muchos inconvenientes, no se olviden ustedes que a mí me tocó enfrentar la situación de las 400.000 licencias que estaban guardadas en bodegas, que tuve que enfrentarme, bancarme todo eso, ese problema,
y levantar todo un plan de trabajo que después, obviamente, no fui yo la que se lució con eso, sino que simplemente se instalaron y ya no era yo la que estaba ahí, sino que era otra persona. Pero no importa, si aquí lo importante es la gente. Ahora, el tema del Compin se tenía que cerrar porque había un brote. Sí. Y eso yo lo solicité, digamos, en la autorización para cerrar y no fue posible cerrarlo en el Pero momento oportuno. Cuando lo cerré, había una diferencia de opinión, perdón, Rosa, en torno a la visión que usted tenía respecto a la transparencia de la información y la que le estaban planteando desde el gobierno. ¿Ese era el tema de fondo? es que no podría decirlo. La verdad, las cosas que yo no puedo estar haciendo, digamos, definiciones de algo que alguien, decisiones que se toman, que yo no las conozco ni quién las toma. Eso no lo puedo decir. Yo solamente sé que el Compin era un tema emblemático en el sentido, digamos, que significaba las licencias médicas para las personas. Yo lo entiendo absolutamente. Pero también cuando se trata de un brote epidémico de personas que están en su interior trabajando y yo pedí cerrar, y no se hizo en ese instante, después ya cuando eran 10 mandé a cerrarlo, lo cerré porque eso podría traer un riesgo también para otras personas, ya eso significó que lo mandaron a abrir de nuevo. Entonces yo no voy a responsabilizarme de algo que yo no he hecho. Rosa, lo otro, para también tener una claridad, ¿usted dio positivo por COVID-19? ¿Por eso hizo cuarentena? No. ¿Y entonces? No. Lo que ocurrió fue un funcionario del equipo de la Seremi de Salud, un tremendo funcionario que trabaja codo a codo con todos nosotros en el equipo. Él salió positivo, se enfermó, estaba muy enfermo y fue al médico y se hizo su examen y dio positivo. Entonces por eso es que después yo también fui a hacerme el examen, fuimos todos y a mí me dio negativo. Entonces seguimos trabajando, pero la instrucción fue que nos fuéramos toda la casa para que hiciéramos cuarentena porque éramos contacto estrecho. Y nos fuimos a trabajar con teletrabajo. Y yo estaba en mi casa, ustedes vieron un reportaje que hicieron incluso con las cantidades de carpetas que me traían todo para filmar, hacíamos videoconferencias de la casa, o sea, todo el trabajo estaba centrado en las casas nuestras. Y en medio de eso, el día 26 me llamó la subsecretaria, primero me llamó y me dijo que iba a nombrar una subrogante, porque estábamos frente a una situación muy terrible. Bueno, es entendible. Yo le dije, pero yo estoy por volver, vuelvo en 5 o 6 días más. No, me dijo, pero necesitamos nombrar una subrogante. Bueno, será. Y a los 2 días me dice que no, que ya necesita el cargo. Ahora, a usted... pero bueno, eso más que... Eso, en el fondo, al final de cuentas, eso es como perdone que diga, le use la expresión, eso es como el cagüín. Yo creo que aquí lo importante es que este es un cargo político. Este es un cargo de representación política nombrado por el presidente de la República. Yo soy una persona que representa una coalición política y donde lo he hecho me he sacado la mugre. Y la primera vez en el gobierno creo haber dejado muy arriba el cargo. Yo creo que ha sido muy difícil. Hoy día lo he hecho todo lo posible, agotado. Yo le digo, yo llegaba aquí a las 11 de la noche todos los días. Ya no sabía si era domingo, lunes, martes o miércoles, porque yo trabajaba de lunes a domingo. Interrumpí mis vacaciones para venirme, fui de vacaciones, tuve 3 días y me vine en la noche arriesgando mi vida para poder venir a enfrentar una situación de la gente que venía del extranjero. Entonces, eso es ser... y gracias a Dios yo soy una persona que no tiene hijos pequeños. No tengo esa responsabilidad de niños en mi casa esperándome. Entonces, yo puedo tener esa libertad y actuar y además estoy preparada para eso. Soy una mujer que ha tenido una carrera en esto. No soy cualquier persona y ahora que me ofrezcan cualquier cosa, no. Ya voy a ir a eso de la oferta y de su postura al respecto, pero usted ha señalado en más de una oportunidad en esta entrevista y en otras que ha dado que este es un cargo de confianza, que es un cargo de confianza incluso del presidente. ¿Por qué cree usted entonces que el presidente o el equipo de gobierno perdió la confianza en usted? Porque debe haber alguna razón, algún motivo. ¿Usted falló en algún procedimiento? ¿Usted efectivamente cometió algún tipo de error? ¿O sigue usted considerando que esta es una decisión absolutamente injustificada y que no tiene ningún mérito? No tengo ninguna explicación para darle respecto a eso. Yo creo que la única explicación que le pueden dar, se la pueden dar ellos. El ministerio, yo no tengo explicaciones por qué me pidieron, porque pérdida de confianza no puede ser, imposible. Yo creo que yo soy la persona, siento que soy la persona más
más trabajadora, y eso, el ser trabajador y responder con el trabajo en forma oportuna y responder al código sanitario enfrentando cualquier situación, eso es responsabilidad y ser leal. La lealtad uno tiene que tener con la gente, con las leyes, con las normas. Aquí no hay lealtades con personas, hay que ir una lealtad con la gente, con quien a uno, y con el presidente que le ha nombrado a uno. Él me nombró y yo soy leal con él. Desde el punto de vista también de lo que usted señala, de ser leal con las personas, ¿usted tiene algún grado de crítica respecto a cómo se ha manejado en la práctica las medidas que se están tomando por el COVID, lo que se está haciendo en terreno, lo que se está haciendo con los municipios, las restricciones? ¿Cuál es su visión respecto a eso? Bueno, yo mi visión que tengo, y eso los alcaldes me lo hicieron saber muchas veces, incluso los alcaldes creían que me culpaban a mí, que yo no les quería entregar la información. La verdad, las cosas que la información yo no la manejaba, es una información que se maneja en el Ministerio de Salud, y que obviamente yo siempre sentí que los alcaldes debieran de un comienzo saber tener la información, saber cuántos son los casos que tienen, tenían que haberlo sabido porque ellos tenían que prepararse. Los equipos de salud de los municipios tienen que estar preparados. ¿Y cómo se prepara? Eso es una de las temas más importantes que uno tiene. Es un capítulo, ese es un capítulo de la salud pública. Y más que un capítulo, prácticamente es la lógica de la salud pública. La lógica de la salud pública se basa en la información y la información oportuna y transparente. Entonces, ¿se ha sido poco transparente? No, yo estoy hablando de que esa es la lógica de los capítulos de la salud pública, de la entrega de la información. ¿Y por qué lo plantea entonces? Que debe ser conocida por todos. ¿Y no es conocida por todos? La información, usted me está preguntando por los alcaldes, yo le estoy respondiendo frente al alcalde. Que yo siempre estuve de acuerdo que la información la tuvieran ellos, que supieran cuántos casos tenían, que tenían que saberlo, para que se prepararan, para que tuvieran sus elementos. ¿Usted cómo se prepara si usted no sabe si mañana va a estar cerrado el negocio del lado? Si usted sabe que mañana se va a cerrar el negocio del lado, ¿usted qué es lo que dice? Ah, tengo que comprar pan hoy día porque mañana no voy a tener pan, ¿cierto? Se prepara. Pero si usted no tiene la información, si el localcito no le puso un letrero que está cerrado mañana, usted no tiene idea. Y llega a comprar el pan y no se encuentra con nada. Entonces lo mismo le pasa a los alcaldes. Los alcaldes, bien simple, si no cuentan con la información, no pueden tomar decisiones, no pueden prepararse, no pueden tener los elementos, no pueden tener nada. Aquí tenemos que, todos tenemos, y tienen que tener recursos, destinar, redestinar muchas veces. Ítems que están dedicados a un tema, se tienen que destinar a otro. Rosa, entonces aquí la información es fundamental. Se entiende. Para terminar, porque si nos va el tiempo, usted dijo que no estaba dispuesta a aceptar cualquier cargo. ¿Cuándo le ofrecieron este cargo dentro de la mesa COVID y usted no lo va a aceptar? No, en este momento estoy analizando esta situación. ¿Cuándo se lo ofrecieron este cargo? El ministro conversó conmigo. Hoy día en la mañana el ministro habló conmigo, conversó, quiere que sea parte de su gabinete. Ahí yo tengo que ver primero. Así que no. ¿De qué depende? Es un tema que tengo que resolverlo de aquí a la tarde. De muchas cosas. De muchas cosas. Muy bien. Rosa Ollarse, muchísimas gracias por esta entrevista. Muy buenas tardes.